familia dominicana, gracias. Llenando el vacío de la banda, así se hace. Así se hace. Porque hoy no le tocaba a la banda, esta semana no le tocaba miércoles y nosotros nos sentimos huérfanos cuando no está la banda. Como Salvo... que uno espera que empiece la música. Claro, claro, pero nada, esto se va a tener que cambiar, ya tú lo sabes, lo está pidiendo el público, nos han escrito varias veces, o sea que ya el grupo, mi banda, sabe que va a tener que venir todos los miércoles. Gracias por sintonizar, señores. Gracias también por todos los comentarios sobre la mesa de ayer y el programa del lunes pasado. Hoy también tenemos un programa muy interesante. Ustedes vieron como al principio del día de ayer estábamos todos revolteados con el tema y llevamos unos días a través de las redes sociales de que se le quitara esos 4.125 millones al presupuesto del 2022 del 4% que le corresponde a la educación del PIB. Porque supuestamente esos proyectos no se habían o no se iban a poder realizar los que donde se iban a aplicar esos fondos. Pues bien, ante todas las protestas, anoche estuvimos leyendo que hubo una reunión con la vicepresidenta y con las diferentes organizaciones y que acordaron una serie de cosas. Hoy vamos a debatir eso. El Homero hoy, en este momento, hace nada. Nada, media hora. Sacó un comunicado en donde dijeron que nunca fue la intención de eliminar nada del 4% y que ahora van a hacer una adenda además para... Sí, bueno, lo podemos poner porque lo tienen, lo acaban de poner en ese IN, pero es bueno que la gente lo escuche para el que estaba preocupado con relación al tema. Y hoy salió una noticia en Diario Libre que decía que estaba condicionado a que las organizaciones sugirieran proyectos para que se aplicara esa cantidad, el hecho de no quitárselo. Y no es así, es como están diciendo ellos ahora. Vamos a ver. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy, el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto General del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido, hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno, el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Por esta razón, además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año, incluimos un nuevo aumento de 1.390 millones de pesos para la educación superior y 484 millones de pesos para la cultura. Todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al ya aprobado previamente por el Congreso. El gobierno de Luis Abinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del Foro Socioeducativo a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar. La adenda que hoy presentamos servirá para seguir apoyando a las familias dominicanas. Para el presidente Abinader, hoy y siempre la gente será lo primero. Agradecemos y reconocemos que el empoderamiento ciudadano enriquece la toma de decisiones públicas. Esto es la democracia. Esto es el cambio. Exactamente, eso fue el empoderamiento ciudadano. Yo lo que entiendo es que por qué hay que dejar que las cosas pasen para que para que tengan que recular. Reculan de manera reactiva. Bueno, pero por lo menos reculan. Por la presión social. Reculan, pero es una mala gestión, obviamente pasada. No se le puede echar la culpa al actual ministro de Educación. Pero también, o sea, tenían que haber planificado ese presupuesto, como decíamos ayer. Exacto, y sí estuvo en discusión, evidentemente, no es que no ha estado en discusión en este año, pero ellos han escuchado todas las protestas y en el día de hoy vamos a escuchar cuáles son esos planes que se pueden implementar con esos 4.125 millones de pesos. Y vamos a darles la bienvenida a la presidenta de Educa, María Gualesca Álvarez, y al director ejecutivo de la misma entidad. Gracias por estar con nosotros.
que son parte de las organizaciones civiles que se ocupan. Esta es una empresarial, por supuesto. Ustedes conocen Educa, una entidad referente en el sector privado con vocación de contribuir a la agenda nacional para una educación de calidad y compromisaria de aportar soluciones creativas y efectivas para elevar la calidad de la educación de los estudiantes dominicanos. Segunda mujer presidenta de Educa, la primera Elena Vilella de Paliza. Bienvenida, María. Nos alegra mucho que sea una mujer. Y a ti, Darwin, nos alegra mucho verte en segundo plano. Muy bien, sí, como debe de ser. Es bromeando. Ustedes ya han visto todo. Ustedes estuvieron reunidos anoche también con la vicepresidenta como una de las organizaciones. El periódico Diario Libre publicaba hoy que estaba sujeto esa aplicación de los 4,000 y pico de millones a las ideas. Y uno se preguntaba, pero el gobierno no tiene planes en carpeta hace tiempo, el Ministerio de Educación no tiene todo eso elaborado. ¿Y cómo 3 meses antes de que se dan cuenta o 2 meses antes de que no se va a poder aplicar esa cantidad de dinero? Primero díganos qué fue lo que ocurrió realmente, cuáles eran las intenciones del gobierno y por qué hubo esta protesta, y luego qué es lo que ustedes sugieren o han sugerido que se pueda, para donde se pueda utilizar ese dinero. Mira, yo tal vez iniciaría indicando, ha habido muchas comunicaciones y probablemente muchos mensajes, algunos acertados y otros no, al torno de toda esta conversación. La reunión de ayer fue una reunión de apertura, una reunión en la cual los diferentes representantes del Estado plantearon un poco los temas que se estaban evaluando, la propuesta que habían sometido al Congreso. Y dieron paso a escuchar a la sociedad civil, que ahí estábamos representados, y a los medios de comunicación. Fundamentalmente tuvieron la apertura de escuchar los planteamientos que hacíamos, y probablemente el planteamiento más importante y que creo que es la conquista social más importante es el respeto a las leyes que tenemos en la República Dominicana, el respeto a los compromisos que nosotros hemos asumido como parte del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, un compromiso que fue suscrito por todos los partidos políticos, por la sociedad civil, por el sector privado. Y fue un momento de diálogo donde tuvimos la oportunidad de hacer los planteamientos que como sociedad civil y como entidades que representamos al sector privado hemos defendido, que es el cumplimiento de estas 3 piezas legislativas que existen, que son primero la Constitución, que establece precisamente esos derechos a la educación y una serie de elementos vinculados a ella, la Ley de Educación orgánica, y, por supuesto, los compromisos del pacto, como he mencionado. La verdad es que celebramos las comunicaciones formales que han sido generadas por el gobierno de hoy, donde se ratifica ese compromiso del 4%. Nos alegramos mucho de eso, sí. En el día de ayer, además, debo hacer el énfasis de que la vicepresidenta fue bastante enfática en su compromiso con el 4% por la educación. En ningún momento ella dijo que estaba condicionado a que no hubo un condicionamiento a los proyectos. Ahí hay una confusión enorme, porque la realidad es que hay una planificación en el Ministerio de Educación, hay unas partidas que están consignadas, y la ejecución de ese presupuesto debe de hacerse alrededor de la planificación y de los proyectos que están consignados como parte de lo que es la planificación del 2022. En ningún momento se habló de que las organizaciones que pertenecemos a la sociedad civil debíamos sugerir proyectos para condicionar esa ejecución. Ahí ha habido fundamentalmente una confusión de cómo se ha generado el mensaje. Lo que nunca ha estado en duda, y tal vez es lo más importante, es que todas las organizaciones que hemos estado vinculadas a esta conversación mantenemos una firme convicción del respeto a las normas, y de que si queremos tener esa educación de calidad para la cual estamos trabajando y que tanto añoramos, definitivamente la inversión y el respeto a las leyes que la protegen debe de ser esencial. Cuando uno escucha argumentos como que no sabían en qué iban a gastar el presupuesto que quedaba, o que no se gastó en los gobiernos anteriores, entonces tampoco nosotros los vamos a aplicar ahora. Uno se pregunta cuál es la prioridad del Ministerio de Educación, porque hasta ahora no se ha visto ningún logro en estos 2 años, aparte del híbrido que hicieron cuando la pandemia, del que Darwin era un abanderado de ese movimiento, que después
se aplicó en América Latina, en otros países. Pero ¿cuáles son las prioridades en educación en un país donde los que se gradúan no tienen el más mínimo entendimiento ni de lectura comprensiva? Uno dice, ¿de qué estamos carentes y que es básico y fundamental para que se siga invirtiendo en ello? No es que nos falta dinero, no tenemos el presupuesto del PIB más alto para educación, ni siquiera de la región. Es cierto, pero hay algunos temas que dentro de este episodio de confusión también no se han manejado del todo correctamente, porque sería muy injusto decir que en los periodos anteriores, desde el año 2013, no se ha asignado el 4% del Producto Interno Bruto, que sí fue asignado. Lo que sucede es que la lógica, la mecánica es de un tecnicismo que a veces es difícil de transmitir a la sociedad, pero el presupuesto se estima con respecto a un comportamiento esperado del Producto Interno Bruto y se asigna un porcentaje sobre esa proyección para el año que se espera que logre esos indicadores, ¿verdad? En el mes de noviembre del año anterior. Ahora bien, cuando el comportamiento de la economía de los últimos años tuvo un desempeño mejor al esperado, esa proporción asignada bajó. Y por eso es que no se generó esta ejecución efectiva, porque la ley habla de una asignación sobre la estimación del Producto Interno Bruto. Entonces ese comunicado tampoco lo entiende. Ese comunicado es un poco triunfalista, de que somos los que más... No, porque eso es cierto, sí, porque en términos absolutos... En términos absolutos, pero no relativos. El presupuesto, exactamente. Pero fíjate que es curioso, porque el periodo donde mayor porcentaje de asignación a la educación se da es en el año 2020, del 4.25% del PIB, justamente en el año en donde la economía cae por la pandemia. Exacto. Entonces, y se hicieron más gastos. Exactamente. Extras. Eso hay que explicarlo porque sería muy injusto que quede instalada en la población la idea de que los gobiernos anteriores, desde el año 2013, y que las organizaciones que estábamos velando por ello hubiéramos sido también cómplices de esa situación. Pero sí nos gustaría, Darwin, porque nos queda poco tiempo, es que habláramos de qué es lo que ella estaba preguntando y los proyectos que tú decías, María, que están en carpeta, porque ellos decían que no había tiempo, que por eso era que los iban a coger, pero no es que se lo iban a quitar, es que no había tiempo para realizar esos proyectos. Tenemos asuntos con los politécnicos, tenemos pendientes terminaciones de escuelas, tenemos la educación preescolar que el presidente prometió el 16 de agosto, que es sumamente importante. Tenemos un gran déficit en la primaria, tenemos gran déficit en la tanda extendida. Los niños autistas no tienen tampoco posibilidad de integración ni escuelas apropiadas. Y hay un factor que yo no he escuchado en estos días en la discusión, que tiene que ver con la situación que afecta a una proporción importante de la oferta privada de educación dirigida a sectores medios y medios bajos, que se vieron obligados a cerrar durante la pandemia. Exacto. Y que ese estudiantado está presionando la demanda de que les abran de la educación pública. Y por lo tanto, obviamente allí hay necesidad también de aperturar más oferta pública para ese estudiantado. Alquilar locales, como había dicho el exministro de Educación. Sí, y el nuevo ministro también, pero allí hay que poner un punto de que no necesariamente se debe volver al modelo anterior de educación. Ahí hay que aprovechar justamente lo que se aprendió durante la pandemia para optimizar ese presupuesto y los espacios disponibles. Y que las edificaciones para las que estaba destinado el presupuesto no se terminaron tampoco, no se concluyeron. Sí, mira, yo creo que pensar en esa educación de calidad a la cual nosotros aspiramos, y más que hablar de temas puntuales, porque claramente los retos que tenemos en el sistema educativo son enormes, pero yo creo que hay elementos que son básicos y que lo hemos aprendido además en la práctica, como bien explicaba Darwin. En la pandemia tuvimos la oportunidad desde Educa de entrar a profundidad en algunos proyectos experimentales para entender qué estaba pasando en las escuelas y con ello poder hacer sugerencias de aquellas políticas públicas que realmente nos van a permitir llegar a ese nivel de calidad que deseamos. ¿Qué identificamos? ¿Dónde hay debilidades importantes dentro de nuestro sistema educativo que pudieran permitir dar un salto para realmente tener una mejor calidad? Primero, en la planificación de las aulas. ¿Cómo apoyamos a nuestros docentes y a nuestros profesores en que puedan hacer una planificación adecuada del aula? Luego, ¿cómo ejecutan esa planificación realmente en el aula para que los niños aprendan en base a una planificación adecuada? Y tercero, la evaluación. Realmente evaluar
cómo están y qué están aprendiendo nuestros niños y con ello entonces tomar decisiones inteligentes de cómo fortalecer un currículum, de qué áreas hay que desarrollar a nivel de infraestructura. Y todo eso no estaba programado para este año que comienza, para este final, que es tan importante ahora, a partir de ahora es que empieza el nuevo reto. Efectivamente, yo creo que una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos como país es en esa planificación y ser rigurosos con el cumplimiento de esa planificación. Y aquí quiero mencionar algo que no es un tema que ha sido, vamos a decir, muy común en las conversaciones de educación, y es la integración de la familia en los procesos educativos. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Y si algo bueno nos dejó, fue precisamente la integración de las familias, de los padres en los procesos educativos de los niños, porque no teníamos opción. Pero hemos descubierto que esa integración de las familias nos devuelve una oportunidad importante para la calidad de la educación que estamos deseando. Claro. Cuando hablamos de qué necesitamos realmente para dar ese salto cuántico, hay que blindar al aula precisamente de los temas políticos. Y cuando hablamos de temas políticos, no solamente de los partidos, de los temas sindicalistas. Y ahí la familia, las asociaciones de padres tienen un rol que jugar. Al final del día, cuando la sociedad dominicana luchó por ese 4%, nos unimos como país, como sociedad, como familias, como entes individuales, el sector privado, la sociedad civil. Entonces ahora nos toca ser rigurosos en exigir que esos compromisos que asumimos, tenemos que exigirlos todo como sociedad, que la familia demande la calidad de sus escuelas. Ahí está, la calidad. Yo recuerdo, Darwin, y ya con esto cerramos, en una de tus visitas a lo largo de todos los años, que hablábamos, cuando se hablaba de ese pacto, que por qué no se traían profesores de Venezuela o Cuba, por ejemplo, para que acompañaran a nuestros profesores en los planteles. Se intentó hacer en alguna que otra ocasión, tengo entendido, pero eso no se pudo dar. Hay muchas cosas que hacer para mejorar la calidad del profesorado, así como la calidad de la educación, que van de la mano. Hoy ya no es necesario traerlos, pueden trabajar a distancia gracias a la tecnología. Exacto. Hay un proyecto que quisiéramos en algún momento poder venir a compartir con ustedes, justamente de enseñanza del inglés con esta metodología. Un proyecto de ley. Exactamente, así que esto es muy dinámico, cambia, lo importante es atreverse a innovar. Bueno, yo solo le agregaría eso, que en efecto nosotros hoy tenemos la necesidad de fortalecer las competencias de nuestros docentes, invertir en la educación y en la capacidad de ellos mismos. Y en la integración de los niños, de todos los niños. Y muy especialmente trabajar por la profesionalización del docente, que ya no solamente sea exigir titulación, sino también que podamos evaluar por los resultados en base a los aprendizajes de nuestros niños. Exacto, evaluar por los resultados a los docentes, que así es como tiene que ser. Gracias por haber estado con nosotros. Se va a seguir aplicando esto, se presenta la adenda la nueva adenda, ¿no? Al presupuesto del 2022 y se queda. E incluso se va a invertir en la educación superior, en el MESIT, más de 1.000 millones, y en cultura. ¿Es en el MESIT o en los politécnicos? Es en educación técnica, pero en la órbita del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y por otro lado, en cultura, 400 y pico millones que son tan necesarios para la cultura. Claro, lo cual no quiere decir que se siga invirtiendo en los politécnicos de nivel medio, incluso con proyectos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con el resto de nuestro contenido. Vamos a conocer a Gigi Núñez, vamos a conocer cómo se levantó de la nada este migrante. Nos encanta cuando vemos ejemplos en la diáspora de mujeres que han tomado el control de sus vidas y las de sus familias y son ejemplo para otras. Ya regresamos.